El cielo gris de Cartagena parecía presagiar cambios. Isabela Valencia Rojas subió lentamente los escalones del edificio de oficinas que albergaba la empresa donde había trabajado los últimos 7 años. La pesada puerta de entrada no cedió de inmediato, como si quisiera sugerir que el día de hoy sería difícil. La recepción bullía con el ajetreo habitual. Isabela pasó por delante del mostrador de recepción, saludando con la cabeza al guardia Pablo, que leía el periódico de la mañana como de costumbre. El ascensor la llevó tranquilamente hasta la 4ª planta. Al entrar en el amplio y luminoso despacho del Departamento Internacional, lo primero que vio fue la mesa vacía de Catalina, su mejor amiga y compañera. Isabela encendió el ordenador y se puso manos a la obra. Las cartas de socios extranjeros exigían una respuesta inmediata. Había que comprobar documentos y el teléfono no paraba de sonar con nuevos mensajes. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los acontecimientos de la semana anterior. Mauricio, su marido, estaba muy distinto últimamente. Casi había dejado de hablar durante la cena, se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia y su teléfono estaba siempre boca abajo. Pequeñas cosas que antes no habían importado ahora se sumaban a un patrón inquietante. «Isabela, llevas 1 hora sentada en un documento». Llegó la voz de Catalina, que volvía de una reunión matutina. «Vamos a comer mejor. He visto que te has saltado el desayuno». La pequeña cafetería de la planta baja no estaba abarrotada. Tomaron una mesa junto a la ventana, que daba a la concurrida calle. El camarero trajo un menú, pero Isabela ni siquiera lo abrió. No tenía ningún apetito. «¿Ocurre algo?» Catalina miró atentamente a su amiga. «Hoy no eres tú misma». Isabela revolvió el café sin tocar con su cuchara. «¿Recuerdas que te conté sobre el extraño comportamiento de Mauricio? Ayer encontré el recibo de un restaurante en el bolsillo de su chaqueta. Cena para 2, Catalina. Esa noche dijo que tenía una reunión importante con un cliente». Catalina frunció el ceño. ¿Tal vez era realmente una reunión de negocios? ¿A las 8 de la noche? ¿En un romántico restaurante de la costa? Isabela sonrió amargamente. ¿Sabes qué es lo más extraño? Ni siquiera me siento enfadada. Solo cansancio y una especie de entumecimiento. Tienes que hablar con él. Catalina cubrió la mano de su amiga con la palma. Lo he intentado, pero o se calla o se molesta y se va. Y últimamente casi no lo veo. Se va temprano en la mañana y regresa a medianoche. Una llamada interrumpe la conversación. La secretaria de Ricardo Mendoza pidió a Isabela que subiera inmediatamente al despacho del jefe. Ricardo la recibió con una sonrisa de bienvenida. «Siéntate, Isabela. Tengo una propuesta interesante para ti». Se hundió en el sillón de cuero, sintiendo una ligera emoción. Normalmente, las llamadas tan urgentes no auguraban nada bueno. «Nuestros socios de Roma solicitan un especialista para coordinar un nuevo proyecto. 2 semanas, con todos los gastos pagados. He pensado en ti. Hablas italiano y conoces muy bien su mercado». Isabela sintió que el corazón le latía más deprisa. Roma. 15 días lejos de casa, de pensamientos obsesivos y sospechas. «¿Cuándo tengo que volar?», preguntó, ya sabiendo que diría que sí. «El lunes por la mañana. No hay mucho tiempo, pero estoy segura de que podrás encargarte del papeleo». Al volver a casa por la noche, Isabela se encontró con una imagen inusual. Mauricio estaba en casa antes que ella. Estaba sentado en el salón con su portátil, cerrándolo rápidamente cuando ella entró. «Me han ofrecido un viaje de negocios a Italia», dijo, tomando asiento en la silla de enfrente. «Durante 2 semanas». Mauricio levantó la vista de la pantalla del teléfono. «¿Sí? Estupendo. ¿Cuándo te vas?». Su indiferencia le dolió en el corazón. En el pasado, siempre se había preocupado cuando ella tenía que marcharse, pidiéndole que trajera recuerdos, preguntándole por los detalles del viaje. «El lunes», observó atentamente su reacción. «Volveré dentro de 15 días». «Vale». Se levantó, metiendo el portátil en el bolso. «Lo siento. Tengo una llamada urgente. Luego hablamos». Isabela estaba sola en el salón semioscuro. Empezaba a llover al otro lado de la ventana. Las gotas golpeaban el alero, creando un ritmo irregular. Se acercó a la ventana y miró las luces borrosas de las farolas. De repente sonó el teléfono. Era Catalina. «¿Cómo ha ido la conversación con tu marido?», le preguntó su amiga. «No ha ido bien. A él no le importa».
Isabela trató de hablar con calma, pero su voz temblaba traicioneramente. «Sabes, quizá este viaje sea justo lo que necesito. Tiempo para pensar, para ordenarme». «Cuídate». Catalina podía oír la genuina preocupación en su voz. «Y manténme informada». El fin de semana pasó volando en una ráfaga de actividad. Isabela preparaba papeles, empacaba, trataba de poner la casa en orden. Mauricio apenas aparecía. Decía que tenía un proyecto importante que requería su presencia constante en la oficina. Ni siquiera le preguntó de qué proyecto se trataba. Sabía que le diría otra mentira. El domingo por la noche, mientras guardaba las últimas cosas en la maleta, encontró la foto de su boda en el fondo del armario. Caras jóvenes y felices, sonrisas genuinas, tantas esperanzas y planes. Isabela guardó la fotografía con cuidado. Quizá este viaje cambiara las cosas. Tal vez la distancia les ayudaría a ambos a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo con su matrimonio. Había sido una noche inquieta. Estuvo despierta mucho tiempo, escuchando la respiración tranquila de su marido al otro lado de la cama. Antes se habían dormido abrazados, pero ahora era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Mañana partiría hacia Roma, y la idea le produjo una extraña sensación, mezcla de ansiedad y alivio. El avión aterrizó en el aeropuerto de Fiumicino de madrugada. Isabela, cansada tras el largo vuelo, caminó lentamente por la terminal, arrastrando una pequeña maleta. El brillante sol italiano que brillaba a través de las enormes ventanas del aeropuerto la hacía entrecerrar los ojos. A la salida, la esperaba un conductor con el cartel Isabela Valencia. El trayecto hasta el hotel duró casi 1 hora. El coche serpenteó por las estrechas calles de Roma, pasando por antiguas plazas y majestuosas catedrales. Isabela miraba por la ventanilla, intentando concentrarse en el trabajo que tenía por delante, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a casa. Mauricio ni siquiera la había acompañado al aeropuerto antes de salir, alegando una reunión a primera hora. El hotel estaba situado en el centro histórico de la ciudad, no lejos de la oficina de la empresa asociada. La pequeña pero elegante habitación la recibió con el frescor del aire acondicionado y el aroma de la ropa de cama fresca. Isabela colocó sus cosas, se duchó y se puso un traje de negocios. En 2 horas iba a tener su primera reunión con sus colegas italianos. La oficina de Conti International era impresionante por sus dimensiones. El antiguo edificio había sido completamente reconstruido, conservando la fachada histórica, pero en el interior todo respiraba modernidad. En el amplio vestíbulo la recibió la recepcionista Giulia, una chica amable con el pelo corto. «Señora Valencia, bienvenida. Permítame acompañarla a la sala de conferencias. El equipo ya está reunido». En la luminosa sala, 5 personas se sentaron alrededor de una mesa ovalada. Giulia presentó a cada uno, pero fue un hombre alto con canas en las sienes quien llamó la atención de Isabela. Alessandro Conti, el director del proyecto. «Es un placer darle la bienvenida a Roma». Su voz sonaba profunda y dispuesta. «Espero que el vuelo no haya sido agotador». Las horas siguientes las pasamos discutiendo los detalles del proyecto. Isabela tomó notas, hizo preguntas, profundizó en los pormenores de la oficina italiana. Alessandro dirigió hábilmente la reunión, pidiéndole de vez en cuando su opinión sobre temas controvertidos. Tras la reunión, se ofreció inesperadamente a enseñarle la oficina y presentarle al resto del personal. Caminaron lentamente por las plantas y Alessandro le habló de la historia de la empresa, de su padre, que la había fundado hacía 30 años, de los planes para el futuro. «Debes de estar cansado», comentó cuando llegaron a la terraza de la oficina. «¿Puedo invitarte a comer? Hay un excelente restaurante cerca que hace la mejor pasta de la ciudad». Isabela quiso negarse, pero se dio cuenta de que lo que realmente quería era olvidarse del trabajo y comer en buena compañía. El restaurante resultó ser un pequeño establecimiento familiar escondido en una estrecha callejuela. El anciano propietario les recibe personalmente y abraza a Alessandro como a un viejo amigo. Se sentaron en una acogedora mesa junto a una ventana que daba a un patio con una fuente. «He pedido un menú especial», sonríe Alessandro. «Espero que confíes en mi elección». Durante el almuerzo, la conversación fluyó suavemente de temas de trabajo a otros más personales. Alessandro habló de su amor por el jazz, de viajar por el mundo,
de aprender a cocinar de su abuela. Isabela se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente interesada en escuchar a su interlocutor. ¿Llevan mucho tiempo casados?, preguntó bruscamente cuando llegó el postre. Isabela se congeló con una cucharada de tiramisú. 8 años. Mi marido trabaja en finanzas. Debe de echarte de menos. Dudo que tenga tiempo para eso, respondió ella un poco más bruscamente de lo que pretendía. Alessandro, con mucho tacto, desvió la conversación hacia otro tema, pero Isabela notó el cambio en su mirada, algo parecido a la simpatía. Los días siguientes pasaron volando en un torbellino de reuniones, presentaciones y encuentros. Isabela se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en casa. Enviaba mensajes cortos a Mauricio, pero él respondía con una sola sílaba y en contadas ocasiones. Alessandro entraba a menudo en su despacho temporal, le traía café y le preguntaba si todo iba bien. Su atención era discreta pero constante. Ayudaba a resolver asuntos complicados, le presentaba a las personas adecuadas y por las noches, a veces la invitaba a cenar, para no dejar sola a su invitada en una ciudad extraña. El viernes por la noche, cuando la mayoría del personal ya se había ido a casa, Alessandro llamó a la puerta de su despacho. «Tengo una propuesta. Mañana es sábado, y me preguntaba si me dejarías enseñarte la verdadera Roma. No la turística, sino la que solo conocen los lugareños». Isabela levantó la vista del portátil. Debería haberse negado, alegando cansancio o trabajo. Pero algo en su mirada, en la forma en que estaba de pie, apoyado despreocupadamente en el marco de la puerta, la hizo aceptar. La mañana del sábado era soleada. Alessandro la esperaba fuera del hotel, no con su habitual traje de negocios, sino con unos pantalones claros y una camisa azul remangada. Pasearon por pequeñas plazas, entraron en antiguas iglesias, tomaron café en diminutos cafés donde todo el mundo saludaba a Alessandro como a un viejo conocido. ¿Sabes qué es lo más bonito de Roma?, preguntó mientras se sentaban a descansar en la escalinata de una antigua iglesia. Aquí cada piedra encierra una historia. Cada edificio podría contar 1000 historias increíbles de amor, traición, lealtad, pasión. Isabela miró su perfil, claramente perfilado contra el cielo azul, y sintió una extraña excitación. A su lado parecía olvidar sus problemas, la pesadez de los últimos meses, la frialdad de su marido. Por la noche, cenaron en una pequeña trattoria de Trastevere. Alessandro contó anécdotas divertidas de su vida, e Isabela rió con ganas y sinceridad por primera vez en mucho tiempo. Mientras la acompañaba de vuelta al hotel, en el aire flotaba una tensión palpable. «Gracias por un día maravilloso», le dijo en voz baja a la entrada. Alessandro le cogió la mano y le besó ligeramente los dedos. «Gracias por dejarme enseñarte mi ciudad». Aquella noche, Isabela no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando los sonidos de la Roma nocturna desde la calle, y pensó en cuánto tiempo hacía que no se sentía tan viva y real. El teléfono de la mesilla estaba en silencio. Mauricio no había contestado a su mensaje sobre su día. La segunda semana en Roma comenzó con una lluvia persistente. Isabela se apresuró a llegar a la oficina bajo el gran paraguas negro que le había prestado el portero del hotel. Tenía los pies empapados, a pesar de sus esfuerzos por evitar los charcos. En el vestíbulo se cruzó con Alessandro, que llevaba 2 tazas de café. «Estaba a punto de traerte este», sonríe y le tiende uno de los vasos. «Capuchino con canela, si no me equivoco». Isabela tomó el café con sorpresa. Era el que siempre pedía, pero no recordaba habérselo dicho. El día estuvo repleto de reuniones y presentaciones. El proyecto se acercaba a un hito importante y había que acordar muchos detalles. Durante la pausa para comer, Catalina llamó. «¿Cómo te va?». Podía oír la preocupación en la voz de su amiga. «Estoy bien». Isabela cerró la puerta del despacho. «Es mucho trabajo, pero es un proyecto interesante». «¿Y Mauricio? ¿Te llama?». Isabela guardó silencio. «No, solo un par de mensajes todo el tiempo». «Sabes, ayer lo vi en el centro comercial», comenzó Catalina con cautela. «No estaba solo». Isabela apretó el teléfono. «¿Con quién?». «Con una mujer joven. Estaban eligiendo algo en la nueva tienda». Hubo una pausa pesada.
Isabela miró por la ventana los tejados mojados de las casas. «Gracias por decírmelo», dijo por fin. «Tengo que irme, la reunión es en 5 minutos». Después de esta conversación, fue casi imposible concentrarse en el trabajo. Isabela hojeaba mecánicamente los documentos, sin comprender su contenido. Un repentino golpe en la puerta la hizo estremecerse. «Siento molestarla». Alessandro se plantó en el umbral. «¿Le apetece dar un paseo? Ya ha llovido y es evidente que necesitas un descanso». Salieron al exterior. El aire era fresco y limpio después de la lluvia. Alessandro la condujo por las estrechas calles hasta una pequeña plaza donde había un antiguo café. «¿Pasa algo?», le preguntó mientras se sentaban en una mesa. «Hoy no eres tú misma». Isabela negó con la cabeza. «Solo estoy cansada. Mucho trabajo». «¿Sabes?», Alessandro la miró detenidamente. «Mi abuela siempre decía, los ojos nunca mienten. Y los tuyos ahora hablan de una profunda tristeza». Ella no pudo soportar su mirada y bajó los ojos. ¿Por qué aquel casi desconocido la descubría, mientras que su propio marido llevaba meses ignorando su estado? «A veces la vida nos da sorpresas», dijo en voz baja. «No siempre agradables. Y a veces son las sorpresas desagradables las que abren el camino a algo nuevo y maravilloso». Alessandro le cubrió suavemente la mano con la suya. Aquel simple gesto despertó en ella una tormenta de emociones. El calor de la palma de su mano, el leve movimiento de sus dedos. Era algo tan correcto y a la vez tan prohibido. Por la noche, la invitó a un concierto en un pequeño club de jazz. Los músicos tocaban viejas composiciones impregnadas de tristeza y esperanza. Alessandro habló de cada tema, de los compositores, de la historia del jazz en Italia. En la penumbra del club, sus ojos brillaban con una luz especial. «¿Bailamos?», preguntó mientras sonaba una canción lenta. Isabela quiso negarse, pero él ya la había cogido de la mano y la había llevado al centro de la pequeña pista de baile. Apoyó la palma de su mano en la cintura de ella y empezaron a moverse lentamente al ritmo de la música. «Eres una mujer increíble, Isabela», susurró, «tan fuerte y tan vulnerable». Podía sentir su aliento en la mejilla, el calor de sus manos, el olor de su perfume. Todo aquello la mareaba, le hacía olvidar la realidad. Después del concierto, dieron un largo paseo por la Roma nocturna. Las fuentes murmuraban silenciosas en la oscuridad. Las estatuas antiguas proyectaban sombras tenebrosas. «¿Sabes? Tengo algo que decirte». Alessandro se detuvo ante una antigua fuente. «Los últimos días solo he pensado en ti. Sé que no debería, pero no puedo evitarlo». Isabela sintió que el corazón le latía más deprisa. «Alessandro, estoy casada». «Lo sé, y veo que este matrimonio te hace infeliz». La cogió por los hombros y la giró para mirarle. «No te pido nada imposible. Que sepas que si alguna vez necesitas un hombre que aprecie cada aliento, cada sonrisa, te estaré esperando». Sus caras estaban tan cerca que ella podía sentir su cálido aliento. El momento parecía interminable, como si el mundo entero se hubiera congelado. Alessandro se inclinó lentamente hacia ella, pero ella se apartó suavemente. «Lo siento», susurró. «No puedo». Un destello de dolor brilló en sus ojos, pero se recompuso de inmediato. «Soy yo quien debe disculparse. Deja que te acompañe al hotel». El viaje de vuelta transcurrió en silencio. A la entrada del hotel, Alessandro le besó la mano y le dijo en voz baja: «Si algo cambia, llámame, cuando quieras». En su habitación, Isabela permaneció largo rato bajo la ducha caliente, tratando de eliminar la tensión de la noche. Su teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Catalina, pero no tenía energía para devolverlas. En la pantalla brillaba un mensaje sin leer de Mauricio. «¿Cómo va el proyecto? ¿Cuándo vuelves exactamente?». Miró aquellas líneas secas y pensó en cómo Alessandro se fijaba en cada pequeño detalle. ¿Qué café le gustaba? ¿Qué música la hacía sonreír? ¿Qué estado de ánimo se escondía tras la máscara de los negocios? Por primera vez en mucho tiempo, se permitió admitir que su matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una formalidad vacía. Quedaban 3 días para el final del viaje de negocios. El proyecto estaba casi terminado, se habían acordado todas las cuestiones principales.
pero la idea de volver a casa le producía una extraña sensación de inquietud, como si no volviera a casa, sino a una jaula que ella misma se había construido. El avión aterrizó en Cartagena a última hora de la tarde. Isabela caminó lentamente por la familiar terminal, arrastrando la maleta tras de sí. El aeropuerto estaba inusualmente vacío, solo algún pasajero se apresuraba hacia la puerta de embarque. No llamó a un taxi, sino a un conductor local. «Calle Rosales, 27», dijo al subir al coche. El trayecto a casa duró una media hora. Isabela miró por la ventanilla las calles familiares, iluminadas por la luz amarilla de las farolas. Después de 2 semanas en Roma, todo le resultaba familiar y extraño a la vez. En su bolsillo llevaba la tarjeta de visita de Alessandro con su número de teléfono personal, que había metido en la carpeta con los documentos el último día. El conductor se detuvo delante de una casa que le resultaba familiar. Isabela pagó y bajó, respirando el aire húmedo del atardecer. Algo iba mal, pero en la oscuridad no podía averiguar qué era. Sacó las llaves y se dirigió a la puerta principal. La llave no entraba. Isabela volvió a intentarlo, pensando que no había acertado en la oscuridad. Fue en vano. En ese momento se encendió la luz del porche y se abrió la puerta. ¿A quién busca? En el umbral había una desconocida mujer de mediana edad con bata. Isabela la miró confusa. «Lo siento, me he equivocado de casa. ¿No es la calle Rosales, 27?» «Sí, es correcto». La mujer la miró con suspicacia. «Compramos esta casa hace 15 días». Fue como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Isabela se agarró a la barandilla del porche. «¿La compramos? ¿A quién?» «Del señor Estrada, Mauricio Estrada». La mujer frunció el ceño. «¿Y quién es usted?» «Soy su esposa», dijo con dificultad. O mejor dicho, fui su esposa. En el rostro de la mujer se dibujó una expresión de comprensión mezclada con lástima. «Oh, lo siento mucho, pero la transacción fue perfectamente legal. Tenemos toda la documentación». Isabela sacó su teléfono con manos temblorosas. El número de Mauricio no estaba disponible. Llamó a Catalina. «¿Diga?» La voz somnolienta de su amiga sonaba preocupada. «¿Isabela? ¿Ya has vuelto?» «Catalina». La voz se entrecortó. «Vendió la casa. Mauricio vendió nuestra casa mientras yo estaba en Italia». «¿Qué? Quédate ahí, ya voy». Isabela estaba sentada sobre una maleta en la puerta cuando el coche de Catalina se detuvo. Su amiga saltó del coche y corrió hacia ella. «Dios mío, ¿cómo ha podido?» Catalina la abrazó. «Vamos a mi casa, no podemos quedarnos aquí». En el piso de Catalina, Isabela por fin pudo recuperar un poco la compostura. Su amiga preparó un té fuerte y sacó un poco de brandy. «Añade un poco», le indicó la botella a Isabela. «Necesitas calmarte para poder pensar con claridad». «No lo entiendo». Isabela sostuvo la taza caliente como si tratara de calentarse. «¿Cómo pudo vender la casa sin mi consentimiento? Es decir, necesita mi firma». «¿Recuerdas hace 6 meses cuando te pidió que firmaras unos papeles? Dijo que eran para Hacienda». Isabela asintió lentamente. Ni siquiera se había molestado en leer los papeles entonces, confiando plenamente en su marido. «Tenemos que ir a casa de la vecina», dijo de repente. «Con doña Dolores. Ella siempre lo sabe todo». «Es la 2ª hora de la noche», objetó Catalina en voz baja. «Iremos por la mañana. Ahora debes descansar». Pero dormir Isabela no podía. Se tumbó en el sofá del salón de Catalina, escuchando el tic-tac del reloj y el ruido de algún que otro coche al otro lado de la ventana. Su mente estaba llena de fragmentos de recuerdos. Cómo ella y Mauricio habían elegido aquella casa, cómo habían planeado la reforma, cómo habían plantado rosas en el jardín. Por la mañana se dirigieron al barrio antiguo. Dolores Figueroa, su anciana vecina, estaba como de costumbre, sentada en el porche de su casa con una taza de café. «Isabela, querida», exclamó la anciana al verla. «Sabía que volverías. Sentaos, chicas». Dolores habló sin parar, como si hubiera estado esperando el momento de contarlo todo. «Sabe, querida, enseguida me di cuenta de que algo iba mal. Esa mujer empezó a venir a verle cuando te fuiste de viaje de negocios la última vez. Era alta, preciosa.
Lucrecia, creo. Dijo que era una agente inmobiliaria, pero vi cómo se miraban. ¿Lucrecia? Isabela intervino. Sí, Lucrecia Ortiz. Trabaja en una inmobiliaria en la Avenida Libertadores. ¿Y sabes qué? Apenas volaste a esa Italia tuya, empezaron a cambiar las cosas del lugar, y aparecieron los nuevos dueños. ¿Y a dónde se mudaron? Preguntó Catalina. A un barrio nuevo, en la calle Miraflores. Allí construyeron unas casas muy bonitas el año pasado. Dicen que tu Mauricio compró una gran mansión allí, el número 17, si no me equivoco. Isabela se quedó sentada, apretando los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. Todo se estaba uniendo en una imagen clara. El viaje de negocios que había surgido tan oportunamente, el extraño comportamiento de su marido, su indiferencia ante su partida. Vámonos, dijo de repente, poniéndose de pie. ¿A dónde? Catalina miró ansiosa a su amiga. A la calle Miraflores, 17. Quiero mirar a los ojos a esa Lucrecia. La calle Miraflores las recibió con un sol radiante e hileras de lujosas mansiones. Catalina condujo despacio, buscando el número correcto. Isabela permanecía inmóvil, aferrada a su bolso. En su interior se desataba una tormenta de emociones, pero por fuera permanecía tranquila, con los dedos blancos por la tensión. Aquí está, el 17, dijo Catalina en voz baja, deteniendo el coche. Detrás de una verja de hierro forjado, se alzaba una casa de 2 plantas con fachada blanca y grandes ventanas panorámicas. 2 coches estaban aparcados en la entrada, el sedán plateado de Mauricio y un deportivo rojo que Isabela no había visto antes. ¿Quizá no deberíamos? Catalina comenzó insegura, pero Isabela ya estaba abriendo la puerta del coche. Caminó decidida hacia la puerta y pulsó el botón del interfono de vídeo. Unos segundos después, se oyó la voz de una mujer. ¿Sí? ¿Quién es? Vengo a ver a Mauricio Estrada, respondió Isabela con firmeza. Se hizo una pausa y la puerta se abrió lentamente. Una mujer alta, de unos 29 años, vestida con un elegante traje de casa, apareció en el umbral. Llevaba el pelo largo y oscuro recogido en un moño descuidado, y el rostro perfectamente maquillado, a pesar de lo temprano que había amanecido. ¿Ha venido a ver a Mauricio? Le dirigió a Isabela una mirada de evaluación. Ahora mismo no está en casa. No mientas. Isabela se adelantó. Su coche está aquí, y sé que está en casa. El rostro de la mujer cambió, la comprensión brilló en sus ojos. ¿Usted debe ser Isabela? Yo soy Lucrecia. ¿Quién es, querida? La voz de Mauricio llegó desde el interior de la casa, y un momento después apareció en la puerta. Al ver a Isabela, se quedó inmóvil. ¡Sorpresa! La voz de Isabela temblaba con furia contenida. ¿No esperabas verme tan pronto? Mauricio se recompuso rápidamente. Entremos, tenemos que hablar. El interior de la casa era asombrosamente lujoso. Muebles caros, lámparas de diseño, enormes cuadros en las paredes. Todo era nuevo, recién salido de la aguja. Isabela reconoció varios objetos de su antigua casa. El reloj antiguo que habían comprado en París, su sillón favorito, la cubertería de plata familiar de sus padres. «Te lo iba a decir», empezó Mauricio mientras se dirigían al salón. «¿Cuándo?», le interrumpió Isabel. «¿Después de vender nuestra casa? ¿O después de que mudaras todas mis cosas a casa de tu señora?» Lucrecia, que estaba junto a la ventana, sonrió. «Ahora es mi casa. Y no soy una amante. Mauricio y yo estamos prometidos». Isabela desvió la mirada hacia la mano de la mujer, en cuyo dedo brillaba un gran anillo de diamantes. ¿Comprometidos? Se rió, pero la risa sonó más como un sollozo. Interesante. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Quizá cuando aún estábamos casados? Isabela. Mauricio se acercó a ella. No es tan sencillo. Tú y yo somos extraños desde hace mucho tiempo. Estás constantemente ocupada con el trabajo, tus interminables viajes de negocios. No te atrevas. Levantó la mano bruscamente, deteniéndole. No te atrevas a acusarme de traidor y mentiroso. Vendiste nuestra casa mientras yo estaba de viaje de negocios. Robaste mis cosas. Yo no robé nada. La irritación apareció en su voz. Todo se hizo legalmente. Tú mismo firmaste los papeles. ¿Papeles?
Isabela sintió que un escalofrío le recorría las entrañas. ¿Esos papeles para Hacienda? Mauricio se encogió de hombros. Ni siquiera te molestaste en leerlos. Los firmaste sin mirarlos. Como siempre, confiando ciegamente en mí. Ah, ¿entonces es culpa mía? Isabela dio un paso hacia él. ¿Por confiar en mi marido? ¿Por confiar en el hombre al que le di 8 años de mi vida? Lucrecia bostezó desafiante. Todo esto es muy dramático, pero quizás puedan seguir arreglando las cosas en otro sitio. Tengo una reunión con un diseñador de interiores dentro de 1 hora. Isabela se volvió lentamente hacia ella. ¿Diseñador? ¿Planeas redecorar la casa que robaste a otra mujer? No robamos nada. Lucrecia se acercó, contoneando las caderas. Mauricio simplemente ha encontrado por fin a una mujer que puede darle lo que necesita: amor, pasión, comprensión. No interminables charlas sobre el trabajo y la carrera. Isabela sintió que la ira le nublaba la conciencia. Respiró hondo. ¿Sabes qué? Quédate con esta casa. Quédate con todo. Pero recuerda, la traición tiene una manera de volver. ¿Es eso una amenaza? Lucrecia levantó una ceja perfectamente depilada. No, Isabela sonrió. Es una promesa. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Y sí, Mauricio, espero que hayas leído atentamente los documentos que firmaste. No como yo. Una preocupada Catalina la esperaba fuera. Isabela subió al coche y cerró los ojos. ¿Y ahora qué? Preguntó su amiga en voz baja. ¿Ahora? Isabela abrió los ojos y sacó su teléfono. Ahora vamos a ver a un abogado. Conozco a uno muy bueno, Víctor Espinosa. Lleva exactamente este tipo de casos. ¿Estás segura? Más que segura. Isabela marcó el número. ¿Sabes qué es lo interesante? Mauricio tenía tanta prisa por cerrar el trato que ni siquiera revisó bien el papeleo. Y recuerdo que cuando compramos la casa, había una característica en la escritura. Y ahora esa característica nos va a jugar en contra. Catalina arrancó el coche. ¿Tienes un plan? Oh, sí. Isabela miró la casa donde ahora vivían Mauricio y Lucrecia. Y se van a arrepentir del día en que pensaron que podían engañarme. El despacho del abogado Víctor Espinosa estaba en un viejo edificio del centro de la ciudad. Las pesadas puertas de madera, la escalera de mármol, las barandillas de bronce empañadas por el tiempo, todo allí respiraba historia y solidez. Isabela y Catalina subieron a la tercera planta, donde las recibió la secretaria, una joven vestida con un estricto traje gris. El señor Espinosa las está esperando, les dijo, guiándolas por el pasillo hasta una enorme puerta de roble. El despacho del abogado llamaba la atención por su tamaño y mobiliario. Las paredes revestidas de madera oscura estaban repletas de diplomas y certificados. Un enorme escritorio de caoba ocupaba el centro del escenario. Víctor Espinosa, un hombre alto de unos 50 años con un mechón gris en el pelo oscuro, salió a su encuentro. Sus atentos ojos castaños miraban fijamente a través de los cristales de sus caras gafas. «Siéntense», les indicó en los sillones de cuero que había frente al escritorio. «Díganme qué les trae por aquí». Isabela sacó una carpeta del bolso. «Mi marido vendió nuestra casa mientras yo estaba de viaje de negocios, ex marido para ser exactos, a juzgar por su nuevo compromiso». «Interesante». Espinosa abrió la carpeta. «¿Y cómo lo consiguió?» «Me engañó para que firmara los papeles». La voz de Isabela tembló de rabia. Dijo que era para Hacienda. El abogado profundizó en el estudio de los papeles. Su rostro permanecía impasible, solo sus dedos golpeaban de vez en cuando el escritorio, señal de profunda concentración. «Efectivamente, aquí hay irregularidades», sentenció finalmente. «Pero lo más interesante es el contrato original de compraventa de la casa. Hablabas de una característica». Isabela asintió. «Cuando compramos la casa, había una cláusula que establecía que cualquier transacción inmobiliaria requería que ambos propietarios estuvieran presentes en persona al firmar los documentos. Era una exigencia de los anteriores propietarios, una pareja de ancianos que quería evitar posibles problemas con los herederos». Espinosa tarareó satisfactoriamente. «Y esa cláusula nunca se anuló. Es más, se incluyó automáticamente en todos los documentos posteriores. Su marido cometió un grave error al ignorarla». «¿Qué significa eso?» Catalina se echó hacia adelante.
Significa que la transacción puede quedar invalidada. El abogado se quitó las gafas y se las limpió con un pañuelo. Pero tenemos que actuar con rapidez. Tendré listos los documentos necesarios mañana por la mañana. Isabela sintió un calor de esperanza derramarse en su interior. ¿Cuánto tardará el proceso? Dada la gravedad de los delitos, podríamos tener una sentencia en pocas semanas. Espinosa sacó unos formularios de un cajón del escritorio. Pero sugiero que primero le demos a su marido la oportunidad de resolver esto amistosamente. ¿Cómo? Prepararemos un acuerdo de devolución voluntaria de bienes e indemnización. El abogado empezó a escribir algo. Si se niega, entonces iremos a juicio, pero la sentencia del tribunal podría ser mucho más dura para él. Catalina apretó la mano de su amiga. Es una gran oportunidad, Isabela. Espinosa nombró el importe de sus honorarios. Era impresionante, pero Catalina sacó inmediatamente su talonario de cheques. Lo pagaré. Considéralo una inversión en justicia. Por la noche se sentaron en el piso de Catalina a discutir el camino a seguir. Había una botella de vino abierta y 2 pizzas sin tocar sobre la mesa. ¿Sabes? Catalina sirvió el vino en copas. Siempre sentí que había algo mal con Mauricio. Parecía demasiado perfecto, como si interpretara un papel. Isabela agitó su copa entre las manos. Y yo no veía lo obvio, o no quise verlo. Todos esos regresos tardíos, viajes de negocios, cenas de negocios. ¿Cómo pude estar tan ciega? No te culpes. Catalina se sentó a su lado. Simplemente amaste y confiaste. No hay de qué avergonzarse. El teléfono de Isabela vibró. Había un mensaje de un número desconocido. Era Lucrecia. Espero que no creas que puedes cambiar nada. Mauricio es mío ahora, supéralo. Isabela le mostró el mensaje a su amiga. ¡Qué puta santurrona!, siseó Catalina. Todavía no sabe con quién se está metiendo. No voy a contestar, borró Isabela el mensaje. Que piensen que estoy resignada. Es mejor así. A la mañana siguiente, estaban de nuevo en el despacho de Espinosa. El abogado había preparado todo el papeleo y explicado con detalle la estrategia de actuación. Esta tarde enviaré una notificación formal a su marido, dijo, entregando a Isabela copias de los papeles. Le daremos 48 horas para responder. Si se niega a llegar a un acuerdo, presentaremos inmediatamente una demanda ante los tribunales. ¿Y si intenta vender la casa rápidamente?, preguntó Catalina. Ya no, sonrió Espinosa. He puesto una orden de alejamiento de cualquier transacción inmobiliaria. Ahora solo tienen que aceptar nuestras condiciones o prepararse para una larga batalla legal. Al salir del despacho del abogado, Isabela sintió una oleada de energía sin precedentes. Por primera vez en días, se sentía segura de sus actos. Vamos al banco, le dijo a Catalina. Tenemos que revisar todas las cuentas de Mauricio y mías. Estoy segura de que allí también encontraremos algunas sorpresas. En el banco, las recibió el gerente que había manejado sus cuentas durante los últimos 5 años. Cuando Isabela vio los extractos, se dio cuenta de que la historia de la casa no era más que la punta del iceberg. Mauricio había estado transfiriendo sistemáticamente grandes sumas de dinero a cuentas desconocidas. ¿Está todo esto documentado?, preguntó al director. Por supuesto que lo está. ¿Quiere que le prepare un informe completo? Sí, por favor. Y que lo certifique todo con los sellos del banco. Catalina silbó mientras miraba los números. Parece que su marido lleva mucho tiempo preparándose para esto. Ex marido, corrigió Isabela. ¿Y sabes qué? Cometió un grave error. Me subestimó. Mauricio no tardó en llegar al día siguiente de la notificación oficial. Su sedán plateado se detuvo frente al despacho de Espinosa exactamente a las 10 de la mañana. Isabela observó su llegada desde la ventanilla de la recepción, donde Catalina y ella esperaban el comienzo de la reunión. Mauricio lucía impecable con su costoso traje, pero su andar delataba tensión. Lucrecia, que le seguía, parecía molesta. Sus tacones repiqueteaban en el suelo de mármol y jugueteaba nerviosa con su bolso de diseño. Isabela observó que el anillo de compromiso que llevaba en el dedo brillaba aún más que la última vez. Por favor, diríjanse a la sala de conferencias, dijo la secretaria de Espinosa, haciendo pasar a todos a una espaciosa sala con una larga mesa de caoba. Víctor Espinosa ya les esperaba,
extendiendo papeles ante él. Su presencia infundió confianza a Isabela. Se sentó frente a Mauricio, cuadrando los hombros y levantando la cabeza con orgullo. Así que, comenzó el abogado, estamos aquí para discutir la posibilidad de una resolución pacífica de la situación. Tengo un acuerdo preparado. Mauricio cogió con indiferencia los documentos que le tendía. No es necesario. El acuerdo era perfectamente legal. ¿Tú crees? Espinosa sacó el contrato original de compraventa de la casa. Permítame llamar su atención sobre el párrafo 17. El rostro de Mauricio cambió tenuemente al leer dicha cláusula. Lucrecia miró impaciente los papeles por encima de su hombro. Es una formalidad, intentó objetar Mauricio. Tenía un poder notarial de Isabel, un poder obtenido fraudulentamente, replicó el abogado con calma. Además, no anula el requisito de estar personalmente presente en la transacción. Es una cláusula aparte del contrato. Lucrecia resopló irritada. ¿Y ahora qué? ¿Crees que vamos a regalar la casa sin más? Tenéis dos opciones. Espinosa cruzó las manos sobre la mesa. Una, aceptáis los términos del acuerdo de conciliación. Devolvéis la casa, pagáis los daños morales y los gastos. 2. Vamos a juicio, donde saldrán a la luz todos los detalles de tu trato, incluido el fraude financiero. Mauricio se tensó. ¿Qué fraude? Isabela sacó extractos bancarios de una carpeta. Estos, transferencias sistemáticas de grandes sumas de dinero a cuentas desconocidas. Me pregunto qué dirá Hacienda cuando reciba estos documentos. Se hizo un gran silencio en la habitación. Lucrecia se puso pálida y apretó convulsivamente el bolso. «Vas de farol», dijo por fin Mauricio. «¿Voy de farol?» Isabela se permitió una leve sonrisa. «¿Lo comprobamos?» Catalina observaba en silencio, dispuesta a apoyar a su amiga en cualquier momento. Espinosa esperó pacientemente, golpeando la mesa con los dedos. «Danos tiempo para pensar», dijo finalmente Mauricio. «Tenéis 24 horas», respondió el abogado. «Después presentaremos una demanda en el juzgado, y créanme, el juez estará muy interesado en el origen de los fondos para comprar la nueva casa». Lucrecia se echó a reír de repente. «¡Qué patética eres!», se volvió hacia Isabela. «¿Crees que puedes recuperarlo todo? Mauricio te dejó porque eres una mujer aburrida y obsesionada con el trabajo. No sabes cómo hacer feliz a un hombre». Isabela la miró con calma. «¿Y tú eres aparentemente una experta en la materia? ¿Cuántos matrimonios has arruinado ya?» «¿Cómo se atreve?» Lucrecia se levantó de un salto de la silla. «¡Silencio!». Mauricio la agarró del brazo. «Nos vamos ya. Mañana tendrás nuestra respuesta». Mientras salían, Catalina abrazó con fuerza a su amigo. «¡Estuviste genial!». «No se van a poner de acuerdo», dijo Espinosa confiado. «Demasiados santurrones. Tendremos que ir al juzgado». «Estoy preparada», replicó Isabela. «Además, tengo otro as en la manga». Aquella tarde, Catalina y ella se sentaron en un pequeño café no muy lejos del despacho del abogado. Isabela removió lentamente su café frío, recordando la expresión de la cara de Mauricio cuando mencionó las transferencias bancarias. «¿Sabes?», le dijo a su amiga, «de repente me he dado cuenta de que no siento ningún dolor, solo deseo de justicia». Catalina le cubrió la mano con la suya. «Así es, no debes dejar que se salgan con la suya». El teléfono de Isabela sonó. Era Mauricio. «Vamos a vernos», dijo sin saludar. «Solo tú y yo. Tenemos que hablar». Isabela puso el teléfono en altavoz para que Catalina también pudiera escuchar la conversación. «No tenemos nada más que hablar en privado. Toda discusión es solo en presencia de un abogado». «No seas tan…», tartamudeó. «Podemos solucionar esto humanamente». «¿Humanamente?». Isabela sonrió con amargura. «¿Cómo has arreglado la casa mientras yo estaba fuera por negocios?». «Te pagaré una indemnización, la cantidad que me digas». «No se trata del dinero, Mauricio. Se trata de lo bajo que has caído». La voz de Lucrecia se oyó de fondo. «Dile a esa zorra que no recibe nada, nada». «24 horas», dijo Isabela con firmeza y colgó la llamada. Catalina sacudió la cabeza. ¿De verdad cree que puede arreglarlo todo con dinero? Siempre ha resuelto los problemas de esa manera. Isabela terminó su café frío. Pero esta vez no funcionará.
Por la noche, tumbada en el dormitorio de invitados de Catalina, Isabela permaneció despierta durante largo rato. Pensó en cómo había cambiado su vida en las últimas semanas. Hace 15 días tenía una casa, un marido, una vida estable. Ahora todo estaba arruinado, pero, de un modo extraño, se sentía más fuerte que nunca. Por la mañana recibió un mensaje de Mauricio. «Te vas a arrepentir. Te demandaremos durante años». Isabela mostró el mensaje a Espinosa cuando llegaron a su despacho. «¡Estupendo!», dijo el abogado. «Pues empezamos a preparar los documentos para el juicio. Y créame, no tardaremos años. Nuestras pruebas son demasiado sólidas». El juicio comenzó una fría mañana de octubre. El Palacio de Justicia, macizo y majestuoso, se alzaba sobre la plaza como un silencioso guardián de la justicia. Isabela subió los anchos escalones de mármol, sintiendo los tacones de sus zapatos repiquetear al ritmo de la piedra. Catalina y Víctor Espinosa caminaban a su lado, portando voluminosas carpetas con documentos. En el pasillo del juzgado reinaba el bullicio habitual. Abogados de riguroso traje se apresuraban en sus quehaceres, secretarios correteaban con papeles, visitantes esperaban nerviosos en bancos de madera. Mauricio y Lucrecia ya estaban allí, sentados en el rincón más alejado, hablando tranquilamente de algo. Su abogado, un joven con el pelo pretenciosamente peinado, revisaba papeles frenéticamente. «No los mires», dijo Espinosa en voz baja, dirigiendo a Isabela hacia el lado opuesto del pasillo. «Concéntrate en el caso». La sala de vistas les recibió con un escalofrío y olor a betún. Los paneles de madera oscura de las paredes, la enorme silla del juez, las filas de bancos, todo parecía solemne y un poco intimidante. La juez Ramírez, una mujer mayor de mirada penetrante y rostro severo, entró en la sala exactamente a las 9 en punto. Su aparición hizo que todos los presentes se pusieran en pie y guardaran silencio. Espinosa fue el primero en hablar. Metódicamente, paso a paso, fue desgranando el cuadro del engaño. Falsificación de documentos, venta ilegal de la casa, violación de los términos del contrato original. Cada palabra que decía estaba respaldada por pruebas, cada argumento por documentos. Mauricio estaba sentado con cara de piedra, pero Isabela, que lo conocía desde hacía tantos años, pudo ver cómo se le crispaba un músculo de la mejilla, señal inequívoca de extrema tensión. Lucrecia, por su parte, no ocultaba su irritación y no dejaba de susurrar algo a su abogado. «Señoría», decía Espinosa, «mi siguiente documento es especialmente importante. Es el contrato original de compraventa de la casa, que establece claramente el requisito de la presencia personal de ambos propietarios en cualquier transacción inmobiliaria». El juez escrutó el documento. «¿Por qué se ignoró esta cláusula en la venta?» El abogado de Mauricio saltó. «Señoría, mi cliente tenía un poder notarial de su mujer». «Un poder obtenido fraudulentamente», replicó Espinosa, sacando una nueva carpeta. «Tenemos declaraciones de testigos sobre cómo obtuvo exactamente el señor Estrada la firma de su mujer». Catalina, citada como testigo, relató la conversación en la que Mauricio había convencido a Isabel para que firmara los supuestos documentos fiscales. Su testimonio fue claro y convincente. Tras la pausa para comer, comenzó la parte financiera del caso. Espinosa presentó extractos bancarios que mostraban transferencias sistemáticas de grandes sumas de dinero. «Señoría», dijo, «estas transacciones comenzaron 6 meses antes de la venta de la casa. El señor Estrada retiraba sistemáticamente fondos de cuentas conjuntas para preparar sus acciones». Lucrecia se puso visiblemente pálida. Se agarró al brazo de Mauricio y le susurró algo rápidamente al oído. Su abogado parecía cada vez más confuso. «Señor Estrada», el juez se volvió hacia Mauricio, «¿puede explicar el origen de estos fondos y el propósito de las transferencias?» Mauricio se levantó y se puso la chaqueta. «Se trataba de transacciones comerciales rutinarias, señoría. Trabajo en finanzas. Esas transferencias forman parte de mi trabajo». «En ese caso, ¿no tendría problemas en facilitar al tribunal los contratos y documentos pertinentes?» El juez enarcó una ceja. Se hizo el silencio en la sala. Mauricio permaneció callado, mientras su abogado revisaba papeles frenéticamente. «Necesitamos tiempo para preparar los documentos»,
dijo finalmente el abogado. Por supuesto, asintió el juez. Tienen 3 días. Mientras tanto, ordeno el embargo de todas las cuentas del señor Estrada y la prohibición de cualquier transacción inmobiliaria. Lucrecia se levantó de un salto. No puede. Esta casa es mía ahora. Siéntese, pronunció severamente el juez. Otra maniobra como esa, y te multaré por desacato al tribunal. Los 3 días siguientes pasaron como un borrón. Isabela apenas dormía, esperando otra sesión. Catalina se quedó con ella, apoyándola y ayudándola a sobrellevar la tensión. El desenlace llegó inesperadamente. En la mañana del 4.º día, Espinosa recibió una llamada del abogado de Mauricio, ofreciéndole reunirse para discutir un acuerdo de conciliación. «Se dan por vencidos», dijo Espinosa colgando el teléfono. «Parece que por fin les ha pillado la auditoría de Hacienda». En su despacho, Mauricio parecía envejecido y ojeroso. Lucrecia no estaba con él. «Aceptamos sus condiciones», dijo sin mirar a Isabel. «Se devolverá la casa y se compensarán todos los fondos retirados ilegalmente». «¿Y su prometida?» Isabela no pudo resistirse. «¿Está dispuesta a desprenderse de una casa tan bonita?» Mauricio arrugó la nariz. «Lucrecia voló ayer a Miami, cogió todas sus cosas y desapareció». Catalina resopló. «Ratas huyendo de un barco que se hunde». La firma de los documentos duró casi 2 horas. Mauricio firmó papel tras papel, comprometiéndose a devolver no solo la casa, sino todos los fondos retirados, a pagar las costas judiciales y a indemnizar por daños morales. «Ya está», dijo Espinosa, poniendo el sello final en el papel. «La casa vuelve a ser tuya, Isabela. Puedes mudarte hoy mismo». Mauricio se levantó, demorándose un momento en la puerta. «Lo siento», dijo en voz baja. «He metido la pata». «Sí», respondió Isabela con calma. «Lo has estropeado. Ahora vete». Cuando se marchó, Catalina abrazó con fuerza a su amiga. «Has ganado. Se ha hecho justicia». Isabela miró por la ventana al brillante sol de otoño. En su interior no había alegría, sino una tranquila confianza en lo correcto de todo lo que había sucedido, y también una extraña sensación de libertad. Al anochecer, Catalina y ella se dirigieron a la casa. Estaba igual que antes, salvo que las flores del jardín se habían marchitado un poco sin los cuidados adecuados. «¿Sabes?», dijo Isabela, mirando la fachada familiar. «No viviré aquí. Demasiados recuerdos. Lo venderé y compraré algo nuevo. Quizá un piso en el centro». «¿Y tu victoria?», se preguntó Catalina. «Mi victoria no está en recuperar el pasado», sonrió Isabela. «Se trata de no dejar que nadie me engañe. Y una cosa más». Sacó su teléfono y marcó el número que había guardado todo este tiempo. «¿Alessandro? Soy Isabela. ¿Recuerdas que dijiste que me esperarías?». La mañana romana recibió a Isabela con un sol radiante y el aroma de los pasteles recién hechos de la pequeña panadería de la esquina. Estaba de pie junto a la ventana de su habitación de hotel, mirando cómo se despertaba la ciudad. Habían pasado 3 meses desde aquel memorable juicio. La casa se había vendido, los papeles se habían firmado y su antigua vida había quedado atrás. El teléfono vibró en la mesilla, un mensaje de Alessandro. «Te espero a las 9 en la Fontana di Trevi. No llegues tarde». Isabela sonrió, recordando su primera conversación tras la llamada. Él no había hecho preguntas innecesarias, solo había dicho, «Sabía que llamarías», solo que no sabía cuándo. Había elegido cuidadosamente su atuendo, un ligero vestido de seda de color azul marino, zapatos de tacón cómodo, un mínimo de joyas. Su pelo, crecido durante meses, caía en suaves ondas sobre sus hombros. El espejo refleja a una mujer completamente distinta, segura de sí misma, tranquila, con una ligera sonrisa en los labios. Las calles de Roma estaban llenas de turistas que se apresuraban a ver la famosa fuente. Isabela caminaba tranquilamente, saboreando cada momento. Cada paso sobre los antiguos adoquines, cada curva de las calles familiares la acercaban a su nueva vida. Alessandro la esperaba como le había prometido. Estaba un poco apartado de la multitud de turistas, vestido con un traje de lino claro. En sus manos sostenía una sola flor, una rosa blanca. «Estás preciosa», le dijo en lugar de saludarla, tendiéndole la flor. «Es todo el sol romano», sonrió ella, aceptando la rosa.
No, no es el sol, le cogió la mano. Es la libertad. Te sienta muy bien. Caminaron por las callejuelas que Alessandro conocía como la palma de su mano. La guió por una ruta especial, evitando las multitudes de turistas, mostrándole la Roma que solo los lugareños conocían. ¿Recuerdas nuestro primer paseo?, le preguntó cuando se detuvieron en una pequeña plaza donde tocaba un músico callejero. Por supuesto. Isabela le apretó la mano. Entonces no sabía que mi vida estaba a punto de dar un vuelco. ¿Y no te arrepientes? Ella negó con la cabeza. ¿Lamentar qué? ¿De la traición? ¿De las mentiras? No, Alessandro. Ahora lo sé, todo sucedió exactamente como debería haber sucedido. La llevó a un pequeño restaurante escondido en el sótano de una vieja casa. Había una mesa en una alcoba separada, con velas que creaban una acogedora penumbra. El camarero, que conocía a Alessandro desde hacía años, trajo una botella de vino especial. Por los nuevos comienzos, Alessandro levantó su copa. Por la honestidad, añadió Isabela. Y por el destino, que a veces da giros extraños. Después de cenar, pasearon por la Roma nocturna. Era como si la ciudad hubiera encendido los faroles especialmente para ellos, creando una atmósfera romántica. Subieron a la colina del Janículo, donde tuvieron una vista espectacular de la ciudad eterna. ¿Sabes?, le dijo Alessandro pasándole el brazo por los hombros. Cuando te fuiste entonces, yo solía venir todos los días a la oficina donde trabajabas. Me sentaba en el escritorio y me imaginaba que volvías. Y solía mirar tu tarjeta todas las noches, confesó Isabela. Y me preguntaba, ¿tengo derecho a una nueva felicidad? ¿Y qué respuesta encontraste? En lugar de responder, se volvió hacia él. Sus ojos reflejaban las luces de la Roma vespertina. Alessandro se inclinó lentamente hacia ella y sus labios se encontraron en un tierno beso. El tiempo parecía haberse detenido. Solo existía ese momento, ese beso, esa sensación de felicidad absoluta. «Aceptaré el trabajo en la oficina de Roma», dijo Isabela en voz baja cuando por fin se separaron. «Ricardo ya ha aprobado el traslado». «¿Estás segura?» Alessandro la miró atentamente a los ojos. «¿No tienes prisa?» «No», negó ella con la cabeza. «Por primera vez en mi vida, estoy completamente segura de mi decisión». Bajaron la colina cogidos de la mano. Tenían toda una tarde, toda una noche, toda una vida por delante.